Tengo esperanza aquí en mi alma. Hoy tengo gozo en mi corazón. Siento a Cristo. Vamos a entrar al tema de hoy, porque hoy tenemos que salir de aquí sintiéndonos más amados que cuando entramos a este recinto. Hay una historia en el libro de Daniel que habla acerca de Daniel. Voy a decir lo que estaba sucediendo para luego, porque es una lectura larga. El pueblo de Israel había sido cautivo y en ese momento el rey de ese pueblo se llamaba Darío. ¿Okay? ¿Qué pasaba? Daniel era un hombre junto con sus otros amigos, pero en ese momento habían sido separados. ¿Okay? Si han escuchado Sadrach, Mesach, Abednego y ellos, bueno, ese fue el nombre que este pueblo les dio, pero ese no era el verdadero nombre de ellos. ¿Qué pasa? Daniel llegó a ser tan luz, y escuchen lo que voy a decir, llegó a ser un hombre tan recto en su manera de hablar, de pensar y de actuar, que un pueblo distinto al de él, no tan solo un pueblo distinto, sino un pueblo que los tenía esclavizado, este rey, el rey Darío, lo pone por encima. ¿Sabes por qué? ¿Delante de quién lo pone por encima? Lo pone por encima de todos los gobernantes, pero no por encima de él. ¿Ok? Los pone por encima a Daniel. Imagínense que, ¿cómo se llama el presidente de aquí ahorita? Imagínense que Duque se congregara un día aquí con nosotros, amén, y dijera, y me mire, o mire a cualquier extranjero y diga: te voy a poner por encima de todos los gobernantes de aquí. ¿Cómo se sentirían los demás gobernantes? Uy, no, pero vamos a dejar un momento. ¿Cómo se sentiría el que es nativo de Colombia? ¿Y por qué a él, no a mí? ¿Qué está pasando? ¿Ok? Algo parecido sucedió, pero fíjense la mente maquiavélica que tienen estos gobernantes del pueblo de la historia bíblica. Parece que piensen que estoy diciendo la mente maquiavélica de los gobernantes de Colombia. No. Aquí la historia. Dice, ¿saben qué? Vamos a buscar algo contra él. ¿Saben qué? No había nada. El hombre ni siquiera se pasaba un semáforo en rojo. ¿Ok? No, siempre esperaba su semáforo verdecito de peatonal. ¿Sí? El hombre, si la carretera decía no se exceda de 30 de velocidad, el hombre llegaba hasta 29, era recto ese man. Había que comenzar a las 10, llegaba tempranito. ¿Ok? Era recto el Daniel. ¿Saben qué dicen ellos? No encontramos nada. Y no vamos a encontrar nada contra él. ¿Qué hacemos entonces? Ya sé lo que vamos a usar. Vamos a usar su propia creencia y su propio Dios contra él. Vamos a usar eso contra él. ¿Qué tan buenos cristianos llegamos a ser que alguien, para podernos tentar, diga: ¿sabe qué? No encontramos desvío en él. Vamos a usar su propia creencia. ¿Dirían eso de ti? O cualquiera diría: no es necesario usar su creencia, ese man o esa niña, ese se porta pero re mal. Nada más cuando ven la otra lo que salen pestes y culebras, dirán cualquiera de nosotros. No encontraron nada de contra él. Bueno, vamos a usar su creencia. Miren lo que hacen estos manes. Se van hasta donde está el rey Darío y le dicen: rey hermoso, querido, maravilloso. Qué hipócrita estos manes, aduladores. Queremos pedirte algo. Y ahí sí vamos a leer. Miren lo que le van a pedir. A ver, en el libro de Daniel, capítulo 6, si a alguno le pasa lo mismo que me pasa a mí, Daniel está en el Antiguo Testamento. Después de Ezequiel. Y antes de Oseas. A ver.
Vamos a leer un momento el versículo 5 para que vean lo que estaba diciendo. Mira lo que dice. Entonces aquellos hombres se dijeron: no hallaremos contra este Daniel ningún pretexto para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces, miren lo que van a hacer ellos. Todos los gobernantes del reino, el versículo 7, todos los gobernantes, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo, ahí están hablando con Darío, que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios u hombre fuera de ti. ¿Cómo le están llamando ellos a Darío? Miren cómo lo están viendo. Fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, versículo 8, ahora, oh rey, confirme este edicto y fírmalo, para que no sea modificado conforme a la ley de Media y de Persia, que es irrevocable. Recuerden esa palabra, irrevocable. Versículo 9, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. A ver, hermanos, no siga leyendo. Deja un momento ahí, porque la pregunta que viene vas a decir: pues yo haría lo mismo que Daniel. ¿Qué harías tú en ese caso? Uno de los mandamientos del Antiguo Testamento: solo a tu Dios y solamente a Él. No hay otro Dios por encima de Dios. ¿Ok? Él es la máxima autoridad y es un Dios celoso. ¿Por qué crees tú que los gobernantes le piden a Darío, al rey, que haga este edicto? ¿Por qué creen? ¿Para que Daniel no adorara a Dios? ¿Para qué lo está pidiendo? No, todavía no es para que lo castigara. Le están pidiendo eso a Darío porque recuerdan que dijeron: pues lo único que podemos usar es su ley, la ley de Dios, de su propio Dios. ¿Saben por qué ellos ponen eso? Porque el testimonio de Daniel era que pasara lo que pasara, él jamás dejaba de adorar a Dios, jamás se alejaba de Dios, y a la hora que le tocaba orar, él oraba. Ni su trabajo, ni su esposa, ni sus hijos, nada se atravesaba entre Dios y él, porque Daniel sabía que lo más importante en su vida era Dios. Eso él lo había demostrado todo el tiempo. Por eso estos gobernantes ponen esta ley. Ahora, ¿tú crees que en la mente de los gobernantes estaba pasando: si la ponemos, que él no va a adorar? No, la meta de ellos no era que él no adorara. Es que ellos sabían que si ponían ese edicto, Daniel iba a incumplir esa ley y ese edicto. Ellos sabían, porque ellos sabían que ese Daniel nunca abandonaba a Dios. Y ellos sabían que Daniel, ¿qué hacía Daniel todo el tiempo? Adoraba. ¿Qué harías tú? ¿Saben lo que enseñamos o que enseñan muchas personas hoy en día? Ay, pero no tenten a nadie. A ver, pero si a la gente no le gusta que adores a Dios, ¿pero por qué tienes que adorarlo cerca de ellos? No te preocupes. Además, que no hagan tu derecha, que no hagan tu izquierda. ¿Cómo es que es la cosa? Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, o viceversa. Si empezamos a usar la Biblia mal, si saliera este edicto hoy, ¿qué crees que haría el cristiano hoy en día? ¿Se pusiera a adorar a Dios? ¿Creen que lo haría? Yo creo que algunos sí. Pero quizás muchísimos no. Ahora, la historia, algunos dirán: ¿pero por qué Lenin dice eso? Porque la historia demuestra que cuando hay edictos fuertes, la mayoría de cristianos se aleja de Dios. Ahora, imagínate, hoy en
en día aquí, por ejemplo, en Latinoamérica, bueno, Bolivia sí ya está, pero por ejemplo aquí en Colombia, ¿tenemos persecución por ser cristianos? Pero muchas veces dejamos de adorar y alabar a Dios, aunque no tengamos persecución. Sí, esa es la verdad. Imagínate si viniera una persecución. Si ahorita hay silla vacía, imagínate. Habría más sillas vacías. Está como una historia que escuché hace muchos años, que se monta el pastor a predicar y de repente entran 10 tipos armados con capucha y todo. Uno de ellos se sube, se monta con una pistola y le dice: quédese todo aquel que sea capaz de recibir una bala por Cristo. ¿Saben cuántos se quedaron? En una congregación de 1 millón de personas. Se quedaron 2 más que el pastor. El capuchado le dice: ok, pastor, los hipócritas ya se fueron, sigan con su prédica. Interesante, ¿no? Bueno, el testimonio de Daniel era tan fuerte que la gente sabía que pasara lo que pasara, él no iba a dejar de adorar a Dios. ¿Qué haríamos nosotros? Cualquiera hoy en día diría que lo que hizo David, ay no, pero David está pecando, ¿por qué hace eso? Mira lo que va a hacer David. Daniel, perdón, porque se parecen igualitos. Mira lo que va a decir, mira lo que va a hacer Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, así que lo firmaste, está bien, entró en su casa. Cualquiera dirá, se metió en su casa, por lo menos lo hizo solo. Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, o sea, de su cuarto, que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba, ¿cuántas veces al día? Ni siquiera una, 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de Dios, como antes acostumbraba a hacerlo. Uy, que David, ¿no? Daniel, ¿por qué David? ¿Qué Daniel, no? ¿Habríamos hecho nosotros lo mismo? ¿O habríamos cerrado todo y diríamos, no importa, Dios me ve en lo secreto? ¿Hubiésemos hecho lo mismo que David? ¿Daniel? Voy a tener que anotar aquí Daniel. ¿Hubiésemos hecho lo mismo que Daniel? Consejo: no digas sí o no digas no. Deja que el momento llegue. Y allí sabrás lo que vas a hacer o lo que voy a hacer. Hay una mala interpretación en que siempre se dice, no, todos los cristianos o la mayoría de cristianos que en la antigüedad eran atrapados, ellos morían por Jesús. ¿Sabían que realmente la mayoría de cristianos negaban a Jesús para que sus familias no fueran comidas por leones, no fueran masacradas? Es falso que la mayoría no negaba a Jesús. No, la mayoría negaba a Jesús. Algunos valientes no negaban a Jesús. Algunos valientes. Lenin, entonces no es valiente aquel que niega a Jesús. No, no es valiente, es un cobarde. Todo el que niega a su Señor es un cobarde. Esa es la verdad. Ok. Ahora, Daniel, genial, adora a Dios, va por encima del rey, va por encima de los gobernantes, porque hay que adorar a Dios. ¿Qué pasó? Pasó lo que ellos estaban esperando. Toman a Daniel, toman a Darío y le dicen, rey, ¿ya me puedo ir? No. Le dice, rey, ¿sabes quién abolió tu ley? Danielito. Ese que tú quieres mucho, sí la abolió, le dice. Miren lo siguiente que va a tener que hacer, versículo 16. Entonces el rey dio orden y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Pero el rey dijo a Daniel, tu Dios, a quien sirves continuamente, Él te libre. ¿Por qué el rey le dice a Daniel? Mira lo que le dice. Tu Dios, a quien tú
sirves. Qué testimonio de Daniel, ¿no? Constantemente le sirve. Yo lo veo. Él te libre. ¿Creería Darío en Dios? Más adelante vamos a ver que Darío sí llegó a creer en el Dios único y todopoderoso. Oye, ¿ya me puedo ir? La cosa es, hermanos, ¿cómo es posible que después de obedecer, servir y seguir a este Dios verdadero, lo que obtengas es golpes y leones que te van a comer? ¿Cómo es posible eso? ¿Alguna vez te has sentido que por servir a Dios y orar mucho te has preguntado, pero ¿por qué esto me pasa? ¿Pues yo no te estoy sirviendo? A muchos cristianos les sucede eso. Pero, ¿cómo se llama el tema de hoy? Siéntete amado. No te preocupes. Al día siguiente, mira lo que va a pasar el día siguiente. Versículo 20. Versículo 19. Al amanecer, se levantó ¿quién? El rey, y al rayar el alma fue apresuradamente al foso de los leones. ¿Quería este rey a un extranjero? Claro que lo quería. Fue corriendo. Me perdí. 20. Versículo 20. Y acercándose al foso gritó con voz afligida: Daniel. Más o menos así. Daniel. Y él le dijo a Daniel, y él le dijo: Daniel, siervo del Dios, ¿qué pasa cuando tú y yo decidimos adorar, servir a Dios por sobre todas las cosas? ¿Qué sucede? Los incrédulos caen. Los que tienen otros dioses empiezan a creer en el verdadero Dios, siervo del Dios viviente. ¿Ha podido librarte de los leones ese Dios a quien sirves continuamente? Amén. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios ha enviado a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, como también lo fui ante ti, oh rey, pues no te he causado prejuicio alguno. Qué historia, ¿no? Muchos leemos la historia: miren lo que hizo Daniel. No tan solo lo que hizo Daniel, hermano, que fue liberado, sino antes de llegar a ese momento, lo que hizo este Daniel. Decidió servir a Dios. Pregunto, ¿amaba Dios a Daniel? ¿Estaba Dios con Daniel? Ahora, ¿este es un caso donde Daniel hizo algo malo? No, Daniel no hizo nada malo. Quizás tu caso es: bueno, Lenín, mi caso no es de Daniel. Yo sí me he portado mal, he hecho lo malo. Y lo he hecho una y otra vez. Ya lo he hecho varias veces. He insultado, he mentido, he dañado el testimonio de alguien, he adulterado, he caído en fornicación. Si tú supieras, Lenín, lo que ha pasado por mi mente, ya yo no me siento tan amado por Dios. Hace unos 3 años hablé de esto. Juan, capítulo 21. Yo recuerdo hace un tiempo, levante la mano a los hijos que le han fallado a los padres. Levante la mano a los hijos que los papás le han dado cuero es correa.
Gracias a Dios a mí me dieron fue con la correa. A mis amigos frente a la casa le daban con palos, ¿saben lo que es manguera, cierto? Okay, la de echar agua, que es más dura. Okay. ¿Alguna vez llegaste a hacer algo que realmente fue malo? Yo sé. No debería decir esto porque va a quedar grabado, pero una vez tuve una discusión con alguien que estaba en la casa y mi mamá se levantó. Esa persona fue un novio de mi madre. ¿Saben? Este hombre me pagó la carrera, las carreras completas. Él las pagó. Si un día por un momento de molestia que me molesté, yo le dije, en esa pelea, en medio de la pelea, le dije, yo nunca he tenido un padre. Y yo recuerdo su mirada, y su mirada en este momento me recuerda cómo se pudo haber sentido su corazón. Y mi mamá quedó, ¿qué? ¿En serio? No, este man no aprende. Y empezó a discutir conmigo frente a la computadora. Estaba en la computadora, estaba una impresora nueva. Estaba la computadora, estaba la impresora nueva. Estaba la computadora y estaba la impresora nueva. Y la discusión, y la discusión, y la impresora nueva, y la discusión, y la impresora nueva, y... ¡oh! Ahí se me metió tantos cómics de Dragon Ball. Agarré la impresora y mi mamá, su rostro nunca lo voy a olvidar. Yo levanté la impresora y el rostro de mi mamá fue... Claro, imagínate, ella pensó que se le iba a meter en la cara. Pero yo la tiré contra sus pies. Era una Lenovo nueva, carísima. ¡Pam! Y ella quedó así. Y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Y son las palabras más duras que he escuchado en mi vida. Me dijo, y gracias a Dios que me lo dijo, me dijo, ¿dónde está el cristiano que dice ser? Bastó y sobró para que a mí yo me calmara. Ella me pudo haber insultado, en ese momento ella no era cristiana, me pudo haber insultado, regañado, pegado, pero quizás eso no hubiese funcionado. ¿Sabes lo que funcionó realmente? Que ella me recordara lo que yo toda mi vida había profesado. Me habló de Dios. Si alguno dirá, pero ¿por qué me tiene que estar sacando eso? Está bien que algunas veces te lo saquen. Está bien que te lo saquen, está bien que te lo digan. Yo me quedé. Ella dijo, Jaime, vámonos. Se fueron y yo me quedé en la casa sola en ese momento. Hasta hoy en día está esperando que le pague el inversor. La cosa es que yo salí de la casa, me fui cerca de la casa del anciano de la iglesia, llamé a su hijo, ya mayor, y le conté todo y me abrazó. No me dijo estuvo mal, no me dijo tranquilo, no. Simplemente me dijo, vamos a seguir adelante. No te preocupes, me dijo Gregory. No te preocupes, vamos a seguir adelante. ¿Sabes qué, hermano? A veces lo que la persona que falla, la persona que peca, lo que necesita no es que le regañemos y le gritemos, no. Lo que necesita es lo mismo que diría Jesús. ¿Qué diría Jesús en ese momento? Juan capítulo 21 es un hecho, un suceso que va a pasar luego de otro. Un hombre le dijo a Jesús, Señor, aunque todos te dejaren, aunque todos te abandonen, yo nunca lo haré, nunca lo voy a hacer. Jesús le dijo, de cierto te digo, ¿tú que te la tienes de mucho? De cierto te digo, antes que el gallo cante 3 veces, vos me vas a negar, tú me vas a negar. ¿Será un pecado negar a Jesús? Durísimo, ¿no? Oye, permíteme una cosa, no sé por qué.
No sé si es la menopausia o qué me pasa, pero tengo mucho calor. Perdón. Sí, me dio calor, no sé por qué. Bueno, se fueron. Pedro demuestra su valentía. Todos lo abandonan. ¿Quién se quedó? Pedro se queda. Todos lo abandonan. ¿Quién sacó la espada? Pedro saca la espada. Todos lo abandonan. ¿Quién le tumba la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote? Pedro se la tumba. Un paréntesis, a veces creemos que si hacemos algo bueno para Dios, Dios se alegra. ¿Pedro en su mente estaba defendiendo a Jesús? Sí. Pero Jesús, ¿lo alaba o lo reprende? Lo reprende. Pedro, así no es. Jesús no lo consoló. ¿A quién consoló Jesús? Al soldado. Ven acá, dame la orejita. Le pegó la oreja. Yo sé que me vas a atrapar, yo sé que me vas a llevar, yo sé que voy a sufrir, pero ven acá que yo te pego la oreja. No te preocupes. ¿Qué pasó con la vida de Marcos después? Ni idea. Ni idea de lo que sucedió. Pedro hace lo más... sale de allí, Pedro sigue a Jesús, llegan al palacio, yo no sé cómo se llama, del sumo sacerdote, y Pedro hace lo que nunca pensó hacer. Pedro niega a Jesús. ¿Le habrá dolido a Pedro negar a Jesús? ¿Por qué a Pedro le duele negar a Jesús? Porque Pedro amaba a Jesús. Pregunto una pregunta para todos nosotros. Cuando has negado a Jesús, ¿te ha dolido tanto como a él le dolió? Cuando has mentido, ¿te ha dolido tanto como a él le dolió? Cuando hemos cometido algún pecado, ¿nos duele tanto como a él le dolió? Porque ¿sabes qué, hermano? A él le dolió porque él amaba a su Señor, porque él dedicaba su vida, su tiempo a su Señor. Por eso le dolió. ¿Nos duele a nosotros cuando pecamos? ¿Nos duele? Porque si no nos duele, algo está pasando. Algo está pasando. ¿Okay? Cada uno sabe cómo está. Pedro niega a Jesús, pasa la historia y aquí vamos. En el primer caso, ¿Daniel había hecho algo malo? No. Daniel hizo algo bueno. En este caso vemos que Pedro iba haciendo todo mal. ¿Ok? Mira lo que va a pasar. Capítulo 21 del libro de Juan. Versículo 1, vamos rápido. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, el llamado Dídimo, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Les dice Simón Pedro: me voy a pescar. Le dice: nosotros también vamos contigo. Salieron y entraron en la barca, pero en aquella noche no atraparon nada. ¿Ok? Cuando rayaba el alba, se presentó Jesús en la playa. Sin embargo, los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús entonces les dice: hijitos, ¿no tenéis algún pescado? Le respondieron: no. Él les dijo: echen la red a la parte derecha de la barca y hallaréis. ¿Ustedes recuerdan cómo fue llamado Pedro? ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Qué había hecho antes de que Jesús llegara a la orilla del mar? ¿Estuvo pescando toda la noche? ¿Pescó algo? No. Llegó al amanecer, llegó Jesús, ¿y qué le dice? ¡Hey! Vamos, pero ahí se fue Jesús, y eche la red del otro lado. Pedro le dice: bueno, Señor, toda la noche no hemos pescado nada, pero en tu nombre echaremos la red. Jesús
hizo, y le llenó la red de peces. Jesús hace un milagro para llamarlo, y mira lo que va a hacer Jesús. Versículo 6. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Le echaron pues, y por cantidades de peces ya no tenían fuerzas para arrastrarla. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dice a Pedro. ¿Cuál es el discípulo que Jesús amaba? Juan. Es el Señor. Pedro, es el Señor. ¿Qué pasaría si tú acabas de negar a Jesús? Y un hermano te dice: oye, es Jesús el que está a tu puerta. Ahí en persona. No, sí, pero... ¿Con qué cara abriría? Sí, O, decirme. ¿qué cara pondrías? Sí. Es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó: es el Señor, se ciñó la ropa porque estaba desnudo y se echó al mar. Los otros discípulos llegaron en la barquilla, arrastrando la red con los peces, porque no estaban lejos de tierra, sino como a 200 codos. Estaban lejos. Pedro llegó nadando. La historia ya la conocen. ¿Quién falló? ¿Quién fue herido? ¿Quién fue negado? ¿Quién buscó a quién? A ver, no los escucho. ¿Quién buscó a quién? Jesús. Simón Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Simón Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Simón Pedro, ¿me quieres? Entonces Pedro se entristeció de que la tercera vez le preguntara: ¿me quieres? Y no me amas, sino me quieres. Pero en las 3 ocasiones Jesús le dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Hermanos, Jesús ama a todo aquel por quien entregó su vida. Este amor no se trata de si fallas o no fallas, y no estoy diciendo que puede fallar, yo no estoy diciendo eso. Pero el amor de Jesús no se trata de lo que hagas o dejes de hacer. Se trata de que es su amor y Él decide amarnos por sobre todas las cosas. Si en este caso Pedro busca a Jesús, no, Jesús busca a Pedro. Si te dijera que cuando fallamos es en cierta manera mentira, que nosotros somos los que buscamos a Jesús, no, ¿sabes qué? No es así. Él nos sigue buscando a nosotros. Amén. Tenemos un Espíritu Santo que todo el tiempo nos dice: hey, levántate, sigue adelante, busca a Jesús, busca a Dios, ámale, arrepiéntete. Nada depende de nosotros, todo depende de Él. Por eso estamos donde estamos. Lo único que depende de nosotros es decidir, actuar. Pero el tema de hoy es: siéntete amado. Daniel no falló, pero Dios lo libró. Pedro falló y Dios lo libró. Daniel fue puesto, si quieren seguir leyendo la historia, miren lo que el rey Darío le hizo a los que le hicieron firmar ese edicto, e hicieron que Daniel entrara en la fosa de los leones y lo puso por lo alto. ¿Perdió el favor y la bendición de Dios Pedro? Jesús le había dicho: que a ti te daré las llaves del reino. O sea, Pedro iba a comenzar la obra.
Si en alguna parte tú ves que Jesús le dice, bueno, Pedro, como pecaste y me negaste y ya no tienes testimonio, ya no puedes abrir las puertas. Juan, tú eres mi amado, yo te la voy a dar a ti. No. Porque si Jesús te dice, yo te llamé, tú eres importante, créelo, hermano. Él te llamó y tú eres importante. Amén. No importa que para el mundo no seas importante, para el Creador lo eres. Para Él lo eres. Siéntete amado, siéntete amado. Sin importar lo que estés pasando, sin importar si estás en la fosa, sin importar que negaste a Jesús, Dios va a cerrar la boca de los leones para que no te pase nada. Dios te va a buscar donde sea que estés, porque tú y yo somos sus hijos y Él hasta el final, hasta el último momento, Él va a hacer lo posible para que tú y yo volvamos. Él lo va a hacer. ¿Cómo no sentirnos amados? ¿Cómo no sentirnos importantes? ¿Cómo no sentir algo que somos para Él? Cuando tengas dudas de su amor, piensa esto: ¿cómo yo puedo sentir dudas del amor de Dios si entregó a su Hijo? ¿Cómo yo puedo sentir dudas del amor de Dios si vio a su Hijo sufrir y no detuvo esa masacre? Tenemos que sentirnos amados. Papás, cuando tu hijo ha fallado, o qué hijo aquí cuando ha fallado y está en su cuarto encerrado, llega el papá o la mamá y le toca la puerta, la comida está servida? A mí me pasó. A mí me pasó. ¿Crees que eso es amor? ¿Quién fue a buscar el que falló? ¿No fue tu mamá o tu papá? Claro, ellos me fueron a buscar. ¿Saben? El amor de padre o de madre entiende que los hijos son inmaduros. Y los hijos no van a entender lo que es el arrepentimiento hasta que sean papás. Si tu papá y tu mamá te buscan cuando fallas, ¿por qué pensamos que Dios nos desecha de una vez y nos da una bota? ¿Quién nos enseñó eso? Mis amados hermanos, quiero pedirte que te pongas de pie un momento.